Viernes, tercera semana del tiempo ordinario. Desde lo pequeño, el reino de Dios encierra una fuerza vital. Marcos 4, del 26 al 34. ¿Con qué compararemos el reino? Jesús dijo también: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en tierra, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que se sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos explicar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchos ejemplos como estos para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Todo se lo decía por medio de parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. En primer lugar, el reino de Dios contiene en sí una fuerza vital. Para Jesús, el reino del Padre brota desde lo pequeño. Es como una semilla que crece progresivamente en silencio, de manera desapercibida. Dios mismo la hace crecer independientemente de los éxitos y fracasos. A nosotros nos toca sembrar, labrar, cosechar. Pero requiere tiempo. El reino se va realizando poco a poco. La tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. En segundo lugar, la parábola resalta la grandeza de lo aparentemente insignificante. Como ese grano semejante a la cabeza de un alfiler es semejante a una semilla de mostaza, sembrada es la más pequeña de todas las semillas que se echan en tierra, pero luego crece y se hace más grande que las plantas del huerto. El reino se va extendiendo sin fronteras, de modo que da cobijo a cuantos lo necesitan y acogen. Tanto esta como la parábola anterior son un mensaje de ánimo y esperanza para todos los tiempos. En los asuntos del reino, nuestro aporte es muy importante como sembradores, cultivadores, cosechadores, pero la fuerza de su crecimiento está en las manos y el poder de Dios, que lo va haciendo crecer. El Espíritu Santo trabaja oculta y constantemente para edificar el reino de Dios. Aunque nosotros dormitemos, Dios y su Espíritu lo hacen crecer. Como dice San Pablo: yo planté, Apolo regó, pero Dios lo hizo crecer. Como maestro, Jesús acude a comparaciones de la vida ordinaria, dando a quienes le acogen las explicaciones oportunas. Jesús usaba muchos ejemplos como estos para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. Todo se lo decía por medio de parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. El libro de Samuel, en tercer lugar, relata hoy con toda su crudeza el grave delito de David contra su fiel guerrero Urías. No solo le arrebata a su esposa, dejándose llevar de su pasión y cometiendo adulterio con ella, sino que también, después de varios intentos para ocultar su adulterio, hace un plan perfectamente calculado y llevado a término para eliminarlo de su vida. A pesar de este gravísimo delito, que Natán más tarde le hará ver, Dios mantiene su firme promesa, de modo que en esta misma dinastía, llena de debilidades, va a nacer el Dios con nosotros, Jesús de Nazaret, hijo de David. El núcleo de la predicación de Jesús y su modo práctico de proceder es la proclamación del reinado de Dios, una semilla pequeña sembrada en la humanidad y que por obra de Dios crece con vitalidad propia para producir mucho fruto de amor, compasión, solidaridad, justicia y paz. Su práctica de dignificación de la persona humana, de liberación de esclavitudes, de iluminación de las mentes y de revitalización de los miembros débiles es obra de este reino.
Jesús pide nuestra colaboración en esa tarea creadora y dinamizadora. Preguntémonos si estamos dispuestos para colaborar en esta siembra, labrado y cosecha, o si nos mantenemos acomodados en una religión de mero cumplimiento, rutinaria, vacía y sin creatividad. En nuestra vida ordinaria rezamos multitud de ocasiones el Padre Nuestro, oración en la que constantemente pedimos a Dios: venga a nosotros tu reino. Ojalá lo deseemos de verdad y pongamos de nuestra parte para que vaya haciéndose realidad en nosotros mismos, en nuestro hogar, en nuestro entorno laboral, en nuestro mundo. Que llegue a nosotros ese otro mundo maravilloso posible, que el Señor haga proezas con su brazo. El caso de David nos ofrece un doble mensaje. Por un lado, tomar conciencia de cómo un pecado lleva a otros más graves. David cometió adulterio y para esconder su pecado, aduló, mintió y finalmente planeó y ejecutó con frialdad la hipocresía, el más grave delito, la muerte de Urías. Por otro lado, descubrir la infinita misericordia de Dios, quien a pesar de su infidelidad de David, dispone de que la descendencia de este hombre nazca su Hijo, el Salvador del mundo. La misericordia de Dios es inmensa. Por eso el Salmo de hoy nos invita a que, como después lo hará David, reconozcamos con humildad nuestros pecados y lleguemos a una conversión sincera y verdadera. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.